que va a grabar este ratito aquí con nosotros. A ustedes no se asusten, nomás mi cara. Bueno, algunos ya me conocen, tal vez algunos no. Mi nombre es Juan Pablo Barragán Mendoza, soy fraile franciscano de la Tercera Orden Regular, soy de México, de Michoacán, de un pueblito que se llama Cotija, y pues las cosas del destino y de la vida me trajeron a trabajar aquí a Estados Unidos y en concreto aquí a Vista. Entonces es un gusto para mí. Me invitaron a platicar con ustedes, pero antes de eso díganme, ¿qué grupo es este? Grupo de oración. ¿Tiene un nombre o no tiene un nombre? Uy, pónganse de acuerdo, unos dicen que sí, que San Francisco, y otros que no. ¿Y este grupo de oración está dentro de qué movimiento o qué? Renovación carismática. ¿De quién? ¿Del Padre Juan Pablo? Ahorita le estoy preguntando porque dentro del tema lo vamos a ver, esto de la renovación, que es importante. Yo de cariño les digo los carismaniáticos en vez de los carismáticos, pero te les voy a decir por qué también. Y bueno, cuando me invitaron me decían, bueno, puede hablar de varias cosas, usted, lo que el Espíritu Santo le inspire. Por ahí di dos opciones y al final nos decantamos por una. El tema que vamos a tratar ahorita es la conversión. ¿Y por qué creo que es demasiado importante esto de la conversión? Porque hoy en día pareciera, y lo he escuchado mucho aquí en esta parroquia, incluso de gente que participa en los grupos, que hay una cierta preocupación por la misericordia de Dios. Porque hay personas que me dicen, es que solo se nos habla de la misericordia de Dios, pero no se nos habla del arrepentimiento, no se nos habla de la conversión. Y esto puede ser un riesgo. La misericordia de Dios es real, por supuesto, y no hay nadie que le gane a Dios en misericordia, no hay nadie que le gane a Dios en amor. Pero también nosotros, como hijos de Dios, tenemos una chamba, y esa chamba es aceptar esa misericordia, porque si no podemos caer en haz lo que quieras, al final Dios te ama y te vas a salvar. A ver, espérate, que Dios me ama, no hay duda. Que ya murió en la cruz y me ofreció la salvación, no hay duda. Que me vaya a salvar, eso ya quién sabe, ¿verdad? Decía uno de los grandes teólogos, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios, para crearnos, para traernos a la vida, no nos pidió permiso, no nos pidió opinión, por puro amor nos trajo, pero no nos puede salvar a la fuerza. Junto con el regalo de la vida, nos dio el regalo de la libertad, y la libertad depende única y exclusivamente de nosotros. A veces le echamos la culpa al chamuco, todo es culpa del chamuco. No, me cae gordo, sí, pero no todo es su culpa. A veces mis acciones son las que provocan el mal. Un mal uso de mi libertad puede dañarme a mí o puede dañar a los demás. Entonces es importante nunca olvidarnos de la misericordia de Dios. Ciertamente la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados, es más grande que nuestros errores, pero también yo tengo mi chamba como hijo de Dios. Y para aceptar esa salvación tengo que esforzarme en cada vez ser mejor. Y aquí es donde entra la conversión. La palabra conversión podríamos hablar de dos orígenes. Su origen en el hebreo, que es algo así que se pronunciaría como shuv o algo así, y significa volver, regresar, dar la media vuelta. Pero también en el griego tenemos otra palabra que es metanoia y quiere decir cambio de mente, quiere decir cambio de pensamiento, cambio de corazón. Entonces, la conversión, a grosso modo, es eso. Por eso les preguntaba yo a ustedes el movimiento. Es un grupo de oración, ok, pero esa oración me tiene que unir al Padre y tiene que dar frutos en mi vida. Por eso están dentro del movimiento de renovación. Y la renovación es otra cosa que la conversión. La conversión es algo necesario para todos los seres humanos. No sé si ustedes llegaron a ver, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquillo en las escuelas que había la escolta, que se encargaban de la bandera, para los honores a la bandera un día a la semana, y había un grupito de niños que la cargaban y empezaban a marchar, y de pronto les decían, conversión a la derecha,
y le daban para la derecha. Le daban conversión a la izquierda y le daban para la izquierda. Nunca faltaba el sonso que le daba para el lado contrario. Así pasa en la vida. La conversión es un cambio de dirección. Es un cambio de rumbo en el corazón, en la mente, en las acciones. Pero a veces, como esos niños distraídos, nos vamos para el lado contrario. Entonces, ahorita vamos a tratar de profundizar un poquito en esto de la conversión. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, quejas? ¿No? Eso me preocupa porque o entendieron todo o no entendieron nada. Pero bueno, vamos a tratar de profundizar. Jesús nos invita a la conversión. En el Evangelio de Mateo Él nos dice, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Es una invitación, pero es una invitación que también podemos entender como un mandato, pero como un mandato de amor. Dios nos manda a convertirnos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los fieles. Esta segunda conversión es una tarea incesante para toda la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores. La Iglesia es santa y al mismo tiempo necesita purificación. La conversión entonces no es un evento, sino un caminar. San Gregorio Magno decía, cada día debemos levantarnos para convertirnos porque cada día somos tentados a caer. La conversión, entonces, si lo entendemos como un cambio de mente, como un cambio de corazón, como un cambio de rumbo, tiene que ser una constante. Hay gente que me dice, ay, padre, es que yo tuve una conversión porque el Señor me tocó. ¿Cuándo? ¿Ahorita en la mañana? No, hace 28 años en un retiro. Pues está bien que te haya tocado y está bien que haya habido una conversión, pero de ahí ya nunca más te convertiste. De ahí ya nunca más sentiste la necesidad de cada día ser mejor, de cada día cambiar. Tenemos dos tipos de conversión. Una conversión, la conversión del pecador. De hecho, el Señor va a decir en la Sagrada Escritura, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. La mayoría entendemos la conversión de esa manera, dejar el pecado, dejar lo malo. Y tenemos ejemplos de grandes santos o grandes personas que han hecho eso. Pero tenemos otro tipo de conversiones donde no necesariamente es dejar lo malo, sino es, estoy más o menos bien, pero puedo ser mejor. Buscar la conversión no solamente es rechazar el mal, sino buscar el bien. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han oído hablar de Pablo de Tarso o San Pablo. De hecho, él mismo se presenta en la Sagrada Escritura como yo soy judío, hijo de judío, y siempre fui celoso de la ley, y siempre cumplí todo lo que me mandaba la Torá. Y él en conciencia creía y pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y él, de acuerdo a las normas y a la cultura de la época, pues estaba cumpliendo con lo que le tocaba. Sin embargo, tiene el encuentro con Jesús, que lo tira del caballo, decimos por ahí, que le cambia la vida. Y de ser alguien que estaba cumpliendo, se convierte en alguien mejor al seguir a Jesús. ¿Han oído la palabra cumplimiento? Si divido esa palabra en dos, nos queda cumplo y miento. Cumplir nada más por cumplir es una mentira. Tenemos que buscar la verdadera conversión, tenemos que buscar ir más allá a donde el Señor nos está llamando. En el Antiguo Testamento también los profetas nos invitaban a esa conversión. Decía Isaías, busquen al Señor mientras se le pueda encontrar. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el inicuo sus pensamientos. Ezequiel nos decía, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. O también Oseas, por ejemplo, decía, vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu pecado te ha hecho caer. En el caso de Isaías, aquí hay algo maravilloso. Busquen al Señor mientras se le puede encontrar, mientras lo tengan cerca. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es el tiempo de la conversión? Hoy. ¿Cuántas veces no alguien está con una noviecilla y anda de coqueto por ahí? Ya cuando tenga la buena, entonces sí me voy a portarla bien. Me voy a portar bien, pero ahorita todavía no.
Y luego ya se hacen una novia en serio. Bueno, ya cuando me case, ahora sí me voy a portar bien. Y luego se casan, ya cuando tenga mis hijos, y ahí se la van llevando. Y vamos postergando. Por eso Isaías nos invita ahorita, mientras el Señor está cerca, mientras lo puedas hacer. Hay una frase que dice: el tiempo perdido, los santos lo lloran. Ya no lo pueden recuperar. De hecho, dirá San Agustín: tarde te amé, hermosura hermosa. ¿Cuánto tardé en amarte? Porque el tiempo es algo que no podemos recuperar. Nos preocupamos mucho por el dinero. Nos preocupamos mucho por los bienes materiales. Y si se nos va el dinero, nos duele y nos frustra y nos cambia el humor. Pero no nos damos cuenta que lo más valioso que tenemos, como humanos obviamente, pues es el tiempo. Cuando tú pagas algo, no estás pagando con dinero. Cuando tú vas a comprar el mandado a la tienda, ¿con qué pagas? ¿Con un billete o con la tarjeta? No, estás pagando ni siquiera con PayPal, las más modernas y fresas por allá. Cuando estás pagando con tiempo de tu vida o tiempo de la vida del que trabajó para ganar ese dinero. Ay, nomás me cuesta $25. Bueno, por esos $25, ¿cuánto tiempo se estuvo matando como un burro tu marido o tú misma o tu papá, para los que están jóvenes? Que, ay, dame para ir a dar la vuelta y no sé qué, y 100 se les hace poquito, $100 es nada. No, $100 es tiempo de trabajo, de esfuerzo, que como un burro a veces la gente se mata para obtenerlo. Por eso cuando nos dan un regalo, aunque sea insignificante, o cuando nos dan un taco, no me están dando eso, me están dando tiempo de su vida. Porque pagamos, sí, con dinero, porque bueno, pues es lo que traigo ahorita en la mano para darlo, pero detrás de eso hay tiempo. El recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Por eso es que tenemos que valorar nuestro tiempo. Y por eso es que tenemos que entender que el tiempo pasado ya se nos fue. Todo lo malo que hayas hecho, ya pasó. Pero también todo lo bueno, eso ya se fue. El futuro, quién sabe llegue. A lo mejor salimos ahorita y nos da un infarto, nos atropella, nos cae algo en la cabeza y se acabó el corrido. No lo tenemos seguro. Lo único que tenemos es el presente. Por eso muchas veces se utiliza como sinónimo de regalo. Te traje un presente, te tengo un regalo. El tiempo de la conversión pues tiene que ser ahora. ¿Por qué? Porque el pasado ya se me fue y el futuro quién sabe si llegue. Por eso Isaías nos dice: busca al Señor ahorita que lo tengas cerca, mientras lo puedas encontrar. Y nos dice que los malvados abandonen sus caminos y los inicuos sus pensamientos. De hecho, en el Nuevo Testamento, también Mateo nos va a decir: hagan penitencia porque el reino de Dios está cerca. Jesús maneja la conversión no solamente como algo moral, sino como un encuentro con el amor que salva. Si ustedes ven los evangelios, vamos a tener varios momentos de encuentro con Jesús. Gente que se convierte a partir de ese encuentro. A ver, alguna conversión que se acuerden producida por un encuentro con Jesús, para que no se me duerman. ¿Quién, perdón? Zaqueo, el recaudador de impuestos. Cuando se trepa al árbol porque va a pasar por ahí Jesús. Cuando lo ve Jesús no le dice: oye, tú has hecho esto y aquello. No. Pues no me le dice: bájate porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y ya solito él dice: Señor, si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más y daré todo lo que la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y lo empiezan a criticar y Jesús dice: es importante porque también este es hijo de Dios. Otro ejemplo de conversión mediante ese encuentro, Magdalena. ¿Por qué se le perdona mucho? Porque mucho amado. Mujer, ¿dónde están todos aquellos que te condenan? Pues ya se fueron todos. Dice el texto que se empezaron a ir, empezando ¿por quiénes? Por los más viejillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían tenido más tiempo para meter la pata y entonces recordaron más errores. Pero también porque los jóvenes a veces somos más soberbios. Digo somos porque todavía me siento joven. Y no queremos reconocer nuestros errores. Por eso el Evangelio dice: se fueron, empezando por los más viejillos. Otro ejemplo de conversión con este encuentro de Jesús, a ver. La samaritana, Pedro después de la negación. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, tampoco la condena por su pasado.
Cuando se encuentra con Pedro, ya resucitado, no le dice, oye, ¿por qué me negaste? No. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Porque lo negó 3 veces. Porque le da la oportunidad de corregir. Es decir, el encuentro con el Señor es un cambio profundo que nace de esa relación, de ese conocimiento de Jesús. Pero a veces el problema es que no nos damos cuenta que la conversión es urgente. ¿Por qué? Porque el pecado nos va hiriendo, rompe la relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Entonces, sin la conversión, la fe se enfría. La conversión no es opcional, es una condición de salvación. Pero aquí el problema a veces es que nace del miedo. Hacemos cosas por miedo. Levante su mano, ¿quién se quiere ir al cielo? Ok. Levante su mano, ¿quién viene? No la levante porque se van a quemar. Levante su mano, ¿quién viene 1 hora diaria al Santísimo? Ahí ya la marrana torció el rabo. ¿Para qué se quieren ir al cielo? Si no aguanto 1 hora con el Santísimo y me estoy durmiendo. No voy a misa diario. No hay mejor cosa que poder comulgar y recibir al Señor cada día. Entonces pareciera que vamos o queremos ir al cielo, no por querer estar con Dios, sino por miedo al infierno. Porque allá el castigo me da mello, porque allá está muy caliente y mejor no. Y entonces a veces las acciones caen en acciones huecas, en lo que ya decíamos, el cumplimiento. Es un buen momento para que nos preguntamos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué rezo? Hay gente que reza nomás porque tiene broncas y necesidad, y no por amor con Dios, no por una relación con Dios. Hay gente que reza nomás para pedir, y no sabe agradecer, no sabe alabar. Hay gente que reza nomás cuando le aprieta el zapato, y entonces vamos cayendo en ritos huecos. No vamos viviendo el presente buscando esa relación con Dios. Tenemos que recordar, por ejemplo, el Papa Francisco nos decía, la conversión pastoral y misionera no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración, debemos pasar de una pastoral de mera conservación a una decididamente cristiana. Y esto aplica para todos. A veces se nos olvida que el motor de la conversión, como ya decíamos, no debe ser el temor, sino el amor que nos trae. Es como el niño que hace las cosas nomás para que la mamá no lo regañe, para que la mamá no le pegue, nomás por cumplir. Y a veces así somos con Dios. Vamos a misa en automático para poner palomita. Muchas veces llega la gente y se queja conmigo. Ay, padre, es que ya exigen mucho para el catecismo. Cuando yo estaba chiquilla nomás era un librito, te lo aprendías y hacías la primera comunión. Y ahorita parece que van a ser doctores. Les piden un montón de tiempo. Y andan buscando la parroquia donde dure menos el catecismo. Y andan buscando cómo hacer tranza para meter un padrino cháfaro que no está casado. Pisecayos, ¿verdad? Ya saben quién es. Andan buscando cómo no asistir, cómo hacerlo más fácil, porque no han entendido. Ojalá que mis hijos fueran toda la vida al catecismo, pero no, como yo me aprendí el librillo y ya después vomité las respuestas en el examen, ahora se me hace demasiado. Y si les pregunto si se acuerdan del librillo ese que se aprendieron, de la mitad no se acuerdan y la otra mitad no la entendieron. Y entonces nos quejamos de que el niño tenga que ir tanto tiempo al catecismo, porque no hemos entendido lo que significa tener esa relación con Dios. Buscamos a Dios por los regalos que me da, no solamente por estar con Él. Ya estar con Él es el regalo. Ya tener esa relación con Él es el regalo. El Señor dice, ocúpate de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. Pero realmente lo que buscamos es nomás el remedio a aquello que me está perturbando, el remedio a aquello que me está preocupando. Y entonces hacemos una vez más cosas huecas, cosas vacías, y dejamos que el tiempo se nos vaya.
No sabes si vas a volver a oír la voz de tus seres queridos. No sabes si vayas a volver a ver a tus hijos o a tus papás o a tus amigos. Pero como nos va medianamente bien, nos falta ir a un hospital a ver a la gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte, y ahí lo único que desean es un día más de vida. No hay, ando deseando una nueva camioneta del año, ando deseando esto, ando deseando aquello. A veces el dolor, la tristeza, la dificultad nos pone en perspectiva para valorar lo que realmente es importante, pero cuando la vida la tenemos bien, entonces nos olvidamos de todo lo demás y se nos olvida que la conversión debe ser diaria. Una vez más, de dos tipos. Si tengo pecados de qué convertirme, tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo ya. Con el pecado no se negocia. Ay, padre, fíjese que ando con un fulano y le estoy poniendo el cuerno a mi marido. Ok. Hoy vas a cortar esa relación. No vas a volver a hablar con esa persona. La siguiente semana está en la confesión. Ay, padre, volví a caer, como la Chabelita. ¿Por qué? Si ya no tenía que haber contacto. Es que me mandó un mensaje. ¿Para qué lo viste? ¿Para qué se lo contestaste? Es que me dijo que nomás quería hablar para terminar las cosas bien. Y ahí vas de sonsa. Y en la hablada volviste a caer. ¿Por qué? Porque con el pecado no se negocia, con el chamuco no se negocia, es el amo de la mentira, es el amo del engaño, va a buscar cualquier debilidad para hacernos caer, pero dialogamos con nuestros propios pecados, no somos capaces de decir no, de decir hasta aquí, no somos capaces de tener autocontrol, y por eso luego ahí andan cargando relaciones amorosas tóxicas, y por eso ahí andan cargando con amistades tóxicas, y por eso las personas no saben decir que no, ni siquiera para una fiesta. Ay, yo no quería ir, pero me da pena con la comadre, y entonces no sé qué, y una de dos, o le tengo que inventar un mentirón, no, o termino haciendo lo que no quiero, por no ser transparente. Entonces tenemos que aprender que con el pecado no se negocia. Tenemos que aprender a no ser pacientes con nosotros mismos en aquello que debemos cambiar. Ya después no lo vas a hacer, hazlo ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos va. El Señor lo que quiere es que tengamos un cambio de mente y de corazón. Y esto es un proceso, ojo, porque si no, luego también caemos en el otro extremo. ¿Ustedes han ido alguna vez a un retiro? ¿Y qué pasa cuando regresan del retiro? ¿No les dicen, ¿y para eso fuiste al retiro? ¿De qué te sirvió? Ahí andas, mira, según tú, mucho en la iglesia y estás peor. Es un proceso, somos humanos en construcción, pero ojo, ¿realmente le estoy echando ganitas o no? Porque de nada me sirve ir allá a hacer zumba católica y alabaré y baja al río, y en la casa llegar y hablarle a mi viejo con el leño en la mano. De nada me sirve ir a hacer zumba católica y estarme comiendo a la vecina, y salen de aquí y se están mentando la madre en el estacionamiento porque les taparon la salida. Entonces, hay veces que sí es justificado, mira, volví a pisar callos. Hay veces que sí es justificado que nos dicen de qué te sirve, porque no ponemos nada de nuestra parte. Hay veces que no, y ahí es donde tenemos que con humildad decir, ok, yo sé mi proceso, yo sé que voy avanzando. Hay gente que me dice, padre, ya no voy a venir a confesarme porque siempre le digo lo mismo. Pues estás taruga. Ay, padre, es que fíjate, al principio ¿cada cuánto me lo decías? Pues cada semana. ¿Y ahorita? Ay, ¿de veras? He avanzado y no me he dado cuenta. Vuelvo a caer, pues sí, estás viva, eres humana, pero has hecho el esfuerzo. Y lo que antes venías cada semana y pasabas 7 veces, ahora vienes cada 3 meses y pasó 1 o 2. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Si me están diciendo, ¿de qué te sirve? A lo mejor tienen la razón, porque a lo mejor no estoy haciendo nada. Hay gente que dice, el que peca y reza, empata. Pues no se trata de eso. Tengo que hacer mi esfuerzo por ser mejor. Y a lo mejor voy a caer por la fragilidad humana. Ahí es donde entra la misericordia de Dios. Ahí es donde entra ese amor incondicional para fortalecerme, para ayudarme a seguir el caminar. Pero si nomás
es culpa de mis acciones, pues está mal. De hecho, por ejemplo, dice el Evangelio, el mismo Jesús dice, bienaventurados cuando los persigan. ¿Pero qué más dice? Por mi causa. Si te persiguen por chismosa, es tu bronca y no tiene nada que ver con el Señor. Si te persiguen por peleonero o por andarte robando lo que no, pues entonces no tiene nada que ver con el Señor. Ay, es que nadie me entiende, padre. Pues sí, pues es que estás bien mal, hija. Es tu culpa. Y a veces tenemos que ser bien sinceros para desnudarnos delante de Dios y reconocer quiénes somos. Tenemos que ser bien sinceros y decir, aquí no tienen la razón, yo sé que voy bien, pero aquí y aquí y aquí, aunque me duela, sí tienen la razón. Aunque me duela, sí tengo que convertirme en eso. Tenemos que aprender a romper esquemas, tenemos que aprender a romper el pasado. Es que a mí nunca me abrazaron mis papás, ni me besaron, ni me dijeron que me querían. Pues sí, pero ya los enterraste hace 40 años. Y sigues sin saber decir te quiero y sin saber abrazar. El hecho de que no lo hayan hecho contigo no quiere decir que tú no puedas aprender a hacerlo, pero es más fácil culpar. Es que a mí de niño me pegaban demasiado y trabajaba como un burro desde los 7 años. ¿Está bien? ¿Y qué quieres? ¿Te doy una medalla o qué? Tienes la opción de seguir culpando al pasado, de seguir justificándote por las acciones de los demás, o de tomar la responsabilidad en tus manos y desnudarte delante de Dios y decir, sí, Señor, soy una chismosa. Lo soy una tóxica. Soy una víbora. Soy bien infiel. Pero entonces ayúdame a convertirme. Yo voy a hacer lo que me toca y tú vas a hacer tu chamba. Pero nos cuesta reconocer. Hay gente que presume, por ejemplo, los borrachos les encanta presumir que son bien borrachos. No sé si se han fijado las conversaciones después de Navidad o de Año Nuevo. ¿Hasta qué hora se acostaron? Uy, le dimos hasta las 5, ¿no? Es que sacaron 2 pomos de no sé qué y lo presumen y la música. Y presumimos de, ay, yo sí soy bien claridosa. No, tú eres grosera y mula para hablar, pero le llamas que claridosa. Dile a alguien que es egoísta y se te pone como gato boca arriba. No nos gusta que nos digan que somos egoístas. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Entonces, el primer paso para una conversión es reconocer con humildad quién soy, lo bueno y lo malo. Porque hay una falsa humildad, donde también te dicen cosas buenas. Ay, no, no es cierto. No, yo no puedo. No, yo no sé. Yo no estudié. Yo no valgo. Espérate. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, vales la sangre de Cristo y tienes cosas muy buenas y créetelas y vívelas con gusto. Pero también, por el otro lado, tenemos que reconocer lo malo, aunque no nos guste. Pero nos cuesta mucho trabajo interiorizar. Hoy en día estamos en una época de mucho ruido. Hay quien no sabe estar en silencio. Van manejando y al radio. Llegan a la casa, la música o la tele o el celular. No pueden estar en silencio un rato pensando. No pueden estar en silencio. Ay, pero son alabanzas. ¿Y qué tiene? Yo le digo a la gente, a veces vas y rezas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y luego vienes y te quejas de que el Señor no te responde. Pues ¿cómo lo vas a oír si no sabes hacer silencio? Si no sabes ver la respuesta del Señor. Porque hablamos. No, pues cállese. Dale un espacio al Señor también. Dese un espacio a sí misma, a sí mismo, para ver cómo andamos. Si el Señor te dijera hoy que hoy vas a colgar los tenis a las 10 de la noche. Ay, ¿estás preparado? ¿Qué harías si te dijera, bueno, te voy a dar 24 horas para que no digan que soy malo? Si te dijera que tienes 24 horas, que mañana a eso de las 8:08 de la noche vas a entregar el equipo. ¿Qué harías estas 24 horas? Alguno diría, ay, voy y me confieso. Alguno iría a abrazar a sus seres queridos. Alguno iría a pedirle perdón a alguien o perdonaría a alguien. Pero ¿por qué tendríamos que esperar a esos límites? ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Por qué siempre vivir de esa manera?
La conversión es un proceso diario. Hoy, ¿de qué me tengo que convertir? ¿Cuál es el error que tengo que trabajar? Yo en otras ocasiones le he dicho a la gente, si dejaras un pecado por año, al final de la vida te canonizaban. Imagínate, todo un año para que se te quite lo chismosa, todo un año para que se te quite lo envidiosa, todo un año para que se te quite lo lujurioso o mentiroso. Porque a lo mejor vemos nuestros pecados y hay gente que dice, ay, padre, cometí todos los pecados. A ver, cuéntalos. Pues no son ni tantos. Pero no le damos el esfuerzo y por eso venimos cargando siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Entonces, resumiendo esta parte, la conversión es una necesidad de todo el creyente. La necesidad es urgente. La necesidad de la conversión es una urgencia. Pero esa conversión tiene que darse hoy. Y esa conversión empieza por la humildad de reconocer quién soy, lo bueno y lo malo, de reconocer dónde estoy parado. Porque a veces disfrazamos con lo bueno todo lo malo. Y en los demás sí somos capaces de ver lo malo. Somos bien rápidos para detectar el error del otro. En el vestir, en el hablar, en el vivir. Para eso nos damos cuenta, pero rapidito. Y de nosotros no nos damos cuenta. De nuestros hijos no nos damos cuenta. Ay, no, mi hijo es bien portadito. Ay, ajá. Ahí anda fumando marihuana y robando estéreos con los amigos. Pero no, mi hijo es bien portadito y nos tapamos los ojos y no vemos lo que estamos criando. Ay, mi hijo es bien responsable. No, ¿cuál responsable? Si es un grosero que a todo el mundo ofende y es un flojonazo que no sabe lavarse ni la cola y no lava sus calzones. Pero no, mis hijos son perfectos. Entonces tenemos que tener la humildad para reconocer quiénes somos, para desnudarnos delante de Dios. La misericordia de Dios es real, pero esa misericordia necesita que yo haga mi parte. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿No sienten que los estoy regañando? Entonces les voy a dar más duro, pues. Debemos preguntarnos todos los días ¿de qué me debo convertir? La conversión, como decía yo al inicio, no es solo para los grandes pecadores, es también para los creyentes, para quienes caminamos dentro de la iglesia, pero que corremos el riesgo de acostumbrarnos a la fe, de vivirla sin pasión ni asombro. Hay gente que va al grupo nomás porque no tiene amistades. ¿Sí? Hay gente que se siente sola y no tiene amistades. Hay gente que no tiene un pasatiempo y terminan en un grupo parroquial y no sirven para nada más que para llevar la contraria. No sirven para nada más que para criticar. Ábremela, ¿no, hijo? Pues ya que estás aquí, para no dejar el micrófono. No sirven para nada más que para criticar al otro. No sirven para nada más que para calentar el banco porque no son capaces de opinar y de aportar. Están ahí en calidad de bultos. Entonces, ojo, la conversión es para todos los creyentes, pero debemos cuidar de no acostumbrarnos a la fe, de no vivirla sin pasión ni asombro, porque a veces lo que al principio era un regalo se vuelve una obligación. Ay, tengo que ir al grupo. Ay, tengo reunión. Ay, tengo que no sé qué. O se vuelve en un privilegio. Una vez me encontré a una doña, no sabía que yo era cura. Es que yo soy del movimiento de renovación de los carismaniáticos, por eso les digo carismaniáticos. Ah, ¿sí? ¿Y qué hacen ahí? Ahí alabamos al Señor y nos formamos. Yo llevo 6 libros de crecimiento. Yo ya no tengo una fe como esos que nomás van a misa los domingos y que no participan. Y pues que me sale lo mula, ¿verdad? Porque me encanta provocar. Que le hago 3, 4 preguntitas y se quedó así. Pero respóndeme pues. No, bueno, lo que pasa es que eso apenas lo vamos a ver el siguiente curso, pero yo soy la coordinadora y esto, y me empieza a sacar otra vez su choro ahí grande. Pues mira, yo soy sacerdote. Entonces esto que me estás diciendo está mal por esto y esto teológicamente está mal por esto. Entonces puede ser que estemos ahí nomás por razones meramente humanas, emocionales, para no estar sola porque no me queda de otra, o puede ser que estemos ahí para sentirnos importantes,
para pertenecer, porque ahí, yo soy la ecónoma del movimiento, yo soy el coordinador o la coordinadora, yo estoy en el ministerio de intercesión, no, yo soy del coro, yo soy de esto y de aquello, y entonces ya vivimos las prácticas de fe o como una tarea, como una carga, o como algo que me da beneficios. Entonces, no, debemos cuidar que nuestra fe no se enfríe, debemos cuidar que no perdamos la pasión, que no perdamos el amor. Jesús dirige el llamado a la conversión no a los paganos primero, sino a los que se creían justos. Por eso les dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Para el cristiano, convertirse es volver a unir el corazón con la fe, dejar que Dios reavive lo que se ha enfriado. Y entonces ahora sí ya podemos pasar a este proceso, ese brinco del pecado a la gracia. No se puede sanar lo que no se reconoce enfermo. El pecado, aunque se disfrace de placer o de comodidad, siempre destruye la comunión con Dios. Por eso, la conversión es el paso de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Convertirse es levantarse de ese letargo. Pero a veces no reconocemos nuestro pecado. La gente no se confiesa o se confiesa mal. Yo les digo que a veces hay gente que se confiesa 3 veces en la vida y las 3 lo hace mal hecho. La primera, para la primera comunión, eres niño, inexperto, nervioso, llegas temblando, se te olvida lo que ibas a decir y haces una confesión para el perro. Y ya no se vuelven a confesar hasta que se van a casar. Pero ya soy un adulto, ya soy una adulta, a mí me da vergüenza, ¿cómo le voy a decir eso al padre? No. Van, dicen 2, 3 pecadillos y otra confesión mal hecha. Y la tercera, ya cuando se van a morir, que están agonizando, que ya están delirando, ahí la tía piadosa, aquella que está todo el día con el rosario, les lleva al cura, la enferma ni lo sabe y anda toda loca con barundas y tampoco se confiesa bien. Comercial, no esperen a que un familiar esté agonizando para llevarle al padre, porque luego llegan queriendo que el padre en el momento vaya a ver a su enfermo y el padre está dando misa o el padre está en un retiro, así, y no hay tiempo y nos esperamos hasta el último momento. Hay gente que está tan mal informada que piensa que si el padre va a confesar al enfermo, es que ya me voy a morir, por eso me trajeron el padre. No, hay que educarlos, que no dejemos la confesión ni la unción al último momento, que con tiempo se planeen las cosas. Si mi familiar está enfermo y puedo llevarlo, lo llevo a la oficina, que lo confiesen, que lo unjan. Si no, que venga el padre a la casa, pero planearlo con tiempo, porque si no, a última hora luego, el padre no quiso venir, pues tenía misa, taruga, ¿cómo me iba a salir a media misa? ¿Sí me explicó? Y se murió la tía. Pues sí, pero tuviste a la tía 6 meses en cama y nunca trajiste al cura. Bueno, nomás era un comercial para desahogarme. Entonces, primer paso, reconocer mi pecado, reconocer en que estoy mal y después pasar de esa indiferencia a una fe viva. Decía el Papa Benedicto, la fe no es una idea, sino un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte. Convertirse no es añadir algo más a mi rutina, sino volverme a encontrar con Cristo. Es que nosotros no rezábamos el rosario, Padre, y ahora lo rezamos todos los días. ¿Agregaste algo más a tu rutina? Está muy bien. Pero ¿cómo andas en la chamba? Si eres patrón, ¿pagas lo justo? Si tienes gente a tu cargo, ¿los tratas con dignidad? Si eres empleado, ¿trabajas de acuerdo a lo que cobras o nomás estás viendo cómo fregarte al patrón, robándote el material, cómo hacerme menso para llegar más tarde y salir más temprano, cómo ir 14 veces al baño nomás para estar en el celular? Porque de nada sirve, es que ya agregamos el rosario todos los días, Padre. Pues sí, pero no cambiaste nada más. Tengo que pasar de ese egoísmo, de esa indiferencia a algo más. Por eso es lo que nos decía el Papa Benedicto, convertirse no es añadir algo nuevo, sino volverme a encontrar con Jesús. Y ese encuentro puede transformar mi vida, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con Magdalena, como lo hizo con Pedro. Tengo que volverme a acercar al Señor, tengo que pasar del egoísmo al amor.
el pecado más profundo no siempre es la violencia o la injusticia, sino vivir encerrados en uno mismo. El egoísmo nos convierte en islas, en corazones fríos, incapaces de mirar al otro. La conversión nos abre al amor, nos enseña a servir. A veces vivimos aislados. Les decía, hay gente que no le gusta que le digan que es egoísta. No, yo no soy egoísta. Se nos olvida que el que se convierte ama, y el que ama sirve, y el que sirve se parece a Cristo. Pero tenemos que dejar el egoísmo y tenemos que dejar la indiferencia, porque a veces somos muy indiferentes a la necesidad del otro. Somos muy indiferentes al dolor del otro. Se lo merecía, por algo le habrá pasado. No es mi problema. Cada quien que se rasque con sus uñas. A mí no me ayudaron cuando yo necesitaba, ¿por qué yo voy a ayudar? Y no somos capaces de ir a perder una hora de nuestro tiempo, que en realidad es ganar una hora ante Dios, para ir a visitar a un ancianito y ayudarle a barrer la casa. ¿Cuánta comida no tiras en tu casa que se te echa a perder en vez de dársela a un pobre o de ayudar a una familia que el papá está en la cárcel o que fue deportado? Somos indiferentes a, ay, ahí viene esta con sus lloriqueos otra vez y la misma historia. Y el egoísmo nos va encerrando en nosotros mismos. No somos capaces de compartir ni nuestro tiempo ni nuestro talento con los demás. Nos vamos encerrando y entonces vamos viviendo en tibieza. El libro del Apocalipsis nos advierte: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente porque eres tibio, y a los tibios los vomito. La tibieza espiritual es el gran enemigo de la conversión. Es vivir sin pecado grave, pero sin fuego. El auténtico convertido tiene un corazón encendido, no perfecto, pero sí apasionado, como los discípulos. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de los discípulos de Maús que van caminando con Jesús después de la resurrección y les va explicando las escrituras y de pronto al final parte el pan y se desaparece? Y dicen ellos, con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las cosas, pero a veces vivimos en la tibieza. Decían en mi pueblo, como la caca de gallina, que ni huele ni hiede. Y a veces no somos ni fríos ni calientes, vamos en una tibieza, vamos ahí dormidos, y por eso aquí la reflexión es, esa tibieza es vivir sin pecado grave, pero sin fuego, sin motivación. ¿Cuánta gente no hay hoy en día que vive en depresión, en angustia, en estrés, que ya no le encuentra sentido a la vida? Y hacen las cosas por rutina, porque trabajo, porque tengo que trabajar, cocino porque tengo que cocinar, llevo a los niños a la escuela porque tengo que llevarlos, pero ya no tengo ilusión. Esa tibieza también se puede dar en lo espiritual. Obviamente hay depresiones clínicas que hay que atender clínicamente y hay que ir con el doctor y pedir ayuda, pero aparte de la depresión puede estar esa tibieza espiritual, donde pues padre, y hay gente que llega, seguido, por lo menos 4 o 5 cada 8 días. Ay, padre, vengo a confesarme, pero pues no robo, no mato, no violo. Pues, ¿entonces a qué vienes? Monta la omisión. ¿Ya se te olvidó todo el bien que no has hecho? La verdadera conversión no es solo aborrecer el mal, sino buscar hacer el bien. No solamente vivir, ay, más o menos, yo no le hago daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Y lo peor, tampoco te haces bien a ti mismo. Te privas de todo el bien que personalmente te podrías hacer para crecer como persona. Te provocas del bien que te podrías hacer en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Y ahí vamos todos jodidos y bregados por la vida porque ni siquiera para nosotros mismos hacemos las cosas buenas que deberíamos, mucho menos para los demás. Vamos en la tibieza. No hacemos mal, pero no hacemos bien. Pregúntate hoy, ¿realmente vives con pasión? ¿Vives tu vida con fuego, con alegría, buscando ser mejor y haciéndote el bien y haciendo el bien a los demás? ¿O vives nomás ahí como se va dando? Tenemos también que pasar de las falsas seguridades
a una confianza total en Dios. Nos apoyamos a menudo en nuestros planes, en nuestros méritos, conocimientos, olvidando que la salvación es gracia. Convertirse es aprender a confiar plenamente en Dios. ¿Se acuerdan de aquel evangelio que les dice Jesús? El que no sea como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se referirá? ¿Por qué los niños son un ejemplo? La inocencia, ¿qué más? Confianza, amor, no son rencorosos, la alegría, son honestos, hablan con la verdad. Síganle que el pez por su boca muere. ¿Qué más? No tienen maldad. Pregúntate, ¿tú conservas esa alegría? ¿Tú vives sin maldad? ¿Tú aprendiste a perdonar rápido como los niños? ¿Conservas esa inocencia? ¿Sabes depender de Dios? Tengo que tener esa confianza en Dios, no en mis propias seguridades. Un niño no le dice al papá, oye papá, ¿será posible que destines el 10% de tu sueldo de esta semana para comprarme un juguete si eso no afecta los gastos de la casa? El chiquillo quiere algo y lo pide. ¿Por qué? Porque sabe quién es el que le provee. Y va y confía, y yo quiero esto y hago el berrinche. Sabe depender, sabe confiar. Y a nosotros nos falta esa dependencia. Confiamos mucho en Dios mientras la vida va bien. Pero nos aprieta el zapato. Ay, padre, es que en la semana me pasearon o me barrieron con un huevo. Es que sentí no sé qué, que el aire o que el ojo, no sé qué tarugadas, y entonces mi comadre, ¿y dónde está la fe en Dios? Es que me robaron un dinero y fui con aquella que lee las cartas para que me dijera si fue la nuera o no. Es que mi hermana se enfermó de cáncer y fui con la bruja. Y entonces la confianza en Dios se acaba. Yo lo tengo todo por mí mismo, a mí nadie me ha regalado nada, con mi trabajo. ¿Y quién te dio la salud, tarugo? ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dejó despertar? Eso viene de Dios, pero se nos olvida. Y entonces creo en mis propios medios porque yo tengo dinero, porque yo estudié, porque yo soy joven, y me aprieta el zapato y me voy por otro lado. Y la confianza en Dios se apaga. Por eso les digo, cuando las cosas van bien, pues es re fácil creer, es re fácil confiar. Pero cuando nos aprieta el zapato, es ahí donde buscamos las salidas erróneas. Por eso la verdadera conversión también implica eso. El confiar en Dios aunque las cosas vayan duras. El confiar en Dios aunque las situaciones no estén tan fáciles. Y vamos a ir avanzando porque si no nos van a dar aquí las 10 de la noche. Ahí tenemos que llevar un itinerario para una verdadera conversión. Aquí anoté yo algunos pasos para una verdadera conversión cristiana. Esta conversión no es mágica, no es algo de inmediato, sino es un camino de gracia, de libertad, donde Dios va actuando poco a poco y yo le voy respondiendo. Tengo que hacer lo que me toca y dejar que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque a veces no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Sabemos lo que tenemos que hacer. Dicen por ahí, no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Si alguien dice, ay, quiero bajar de peso, pero no sé qué hacer para bajar de peso, ¿les ha pasado a las señoras? ¿Cuántos vestidos tienen ahí en el closet que no tiran y que no les quedan? Que tiene 3 años que no te lo pones. Cuando bajemos, ya no te lo vas a poner, mamacita, véndelo, regálalo. No sé qué hacer para bajar de peso, padre, ¿le suena? Una persona que tiene que bajar de peso, ¿qué debe hacer? ¿No que no saben qué hacer? Sabemos lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer. Es muy diferente. Yo sé lo que tengo que hacer para dejar la pornografía. Yo sé lo que tengo que hacer para dejar el chisme. Yo sé lo que tengo que hacer. Ay, es que con las comadres siempre termino cayendo. Pues cambia de amistades. Si ya sabes que ahí toman cada fin de semana, ¿a qué vas? Pues vas a terminar borracho. Huir de la ocasión no es cobardía, es inteligencia. Tú sabes lo que tienes que hacer.
Si sé que estando a solas voy a poner pornografía y me voy a masturbar, pues entonces busca no estar a solas. Llámale por teléfono a alguien para reeducar la mente y evitar la tentación. En el fondo sabemos lo que tenemos que hacer. Eso de que no sé qué tengo que hacer es otra forma de justificarnos. Piensa en tu pecado. ¿Cuál es tu peor pecado? ¿O cuál es aquello de lo que deberías convertirte, lo más grave? Tómate 5 segundos para pensarlo. No me miren a mí, piénsenlo. Yo ya pensaré los míos, ahí están todos ahí, ustedes. A ver, no se me distraigan. Piensa qué es lo que te tienes que convertir. Ahora piensa con honestidad. ¿Sabes qué cambios debe haber en tu vida para que eso suceda? ¿Y cuándo los vas a empezar? Eso me dicen, a mí me engañan. Pero a ustedes mismos, y al Señor no. Entonces, bueno, para empezar este proceso de conversión, tenemos que escuchar, para empezar, la llamada de Dios. Pero el Señor ya ha sido muy claro. El Señor nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. El Señor ya nos ha lanzado muchas veces la invitación a la conversión, pero el segundo paso, aparte de escuchar la palabra de Dios, el llamado de Dios, es reconocer el pecado y el alejamiento. No hay conversión sin verdad. El Espíritu Santo ilumina el corazón y nos muestra nuestras sombras, no para condenarnos, para liberarnos. El Salmo 32 nos dice, mientras callé, se consumían mis huesos, pero confesé mi pecado y tú perdonaste mi culpa. Reconocer el pecado no es humillarse, es abrir la puerta al perdón de Dios, pero tengo que ser transparente, tengo que vivir en la verdad. Jesús dice que el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tengo que ser honesto ante Dios, pedirle al Señor, Señor, ilumíname para que yo pueda descubrir esas sombras, para que yo descubra de qué tengo que arrepentirme. Y entonces viene el tercer paso. Primero, escuchar la voz de Dios. Segundo, reconocer mi pecado. Y tercero, arrepentirme de corazón. Porque hay gente que no se arrepiente. Me ha tocado, no saben lo duro que ha sido para mí como sacerdote negarle la absolución a alguien. ¿Qué significa tu cartita? Es que no alcanzo a ver por el brillo. 15, ok, házmela así porque la lámpara, ándale, así ya la veo. Ya se me fue el avión por tu culpa. Hay gente que llega y no se arrepiente del pecado y yo no le puedo dar la absolución. Y eso ha sido duro para mí, pero lo he tenido que hacer. Yo no te veo arrepentida. Ay, pues les voy a poner un ejemplo, ¿no? Nomás así tonto para que se entienda. Padre, es que le hice esto y esto y esto a mi suegra, pero no me arrepiento. Pues entonces, ¿a qué vienes? Si no hay arrepentimiento, yo no te puedo dar la solución. Tengo que arrepentirme realmente de lo que he hecho. Si no, no funciona. Digo, no es el caso de lo que me ha pasado, no, pero para ilustrarlo. Entonces, resumiendo nuevamente, escuchar la voz de Dios, reconocer el pecado y arrepentirme de corazón. Ese arrepentimiento no solo es tristeza, sino un dolor por haber herido a aquel que tanto me ama. En el llanto de Pedro, por ejemplo, cuando niega a Jesús, dice el Evangelio, y Pedro lloró amargamente. Sabía que había traicionado al Señor, sabía que lo negó, y entonces viene ese dolor, pero no solamente de tristeza, sino de haber fallado al que tanto me amaba. Y entonces después viene el ir a confesarme, el decir los pecados, porque a veces, que les decía, no hacemos una buena confesión, no vamos ante el Señor. Y una vez confesado, viene la gracia de los sacramentos. La vida sacramental es básica. Una vez más, porque luego se puede malinterpretar. Ay, el Padre Juan Pablo nos dice que no recemos el rosario. No, yo nunca he dicho eso. Hay que rezarlo. Pero rosario sin misa, no le encuentro sentido. ¿Me puedo desahogar? ¿Me dan chance? ¿Nomás con una pedradota? No digan que yo lo dije. No voy a hablar de aquí, yo hablo de otras parroquias, no de aquí. Yo no puedo entender un ministerio que se reúne a la hora que hay misa.
No hay nada más importante que la misa. Acorta tu sesión, hazla más tarde, hazla más temprano. Pero yo no puedo entender que allá está ocurriendo el milagro más grande. El Señor está entregándose en el altar, pero mi reunión es más importante. Perdón si pisé callos. ¿A qué hora se reúnen ustedes? Uy, yo decía de otras parroquias. No lo puedo entender. Tiene que haber una vida sacramental. Si no, todo lo demás se cae por sí solo. Podemos tener mucho activismo y hacer muchas obras buenas o mucha oración, pero si no me alimento, no sirve de nada. Que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces reconozco mis pecados, siento dolor, los confieso, pero tiene que haber después una vida sacramental. Yo no puedo entender que no le demos el valor a la Sagrada Eucaristía que tiene. Y es más importante cualquier otra cosa. ¿Te quieres ir al cielo? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ahí está el secreto. No lo digo yo, lo dice Jesús. Léanse el Evangelio de Juan, capítulo 6, ahora que lleguen a la casa. Yo no puedo entender una vida sin sacramentos, que se diga vida cristiana o vida católica. ¿Por qué? Porque los sacramentos son el torrente de gracia con el que el Señor nos va fortaleciendo, con el que el Señor nos va dando la capacidad de convertirnos, de cambiar. Pero sin sacramentos está difícil. Y luego, la perseverancia en el camino. La conversión no termina nunca. Es un proceso de qué me tengo que convertir hoy. Porque les decía al inicio el ejemplo de aquella mujer de hace 28 años que se convirtió. Bueno, y luego, no, cada día me debo convertir. Cada día debo buscar ser mejor. Cada día debo buscar hacer la voluntad de Dios. Cada día debo preguntarle, Señor, ¿qué debo cambiar? Cada día es una oportunidad para volver a empezar. El demonio no teme tanto al que cae, sino al que se levanta con humildad. San Francisco de Sales lo resumía así: no te desalientes por tus caídas, humíllate dulcemente ante Dios y levántate con paz y confianza. Voy a omitir los ejemplos que tenía aquí de santos por cuestiones de tiempo, porque ya casi me sacan otra tarjetita de 10, pero debemos entender la conversión como un camino permanente del cristiano. No termina nunca, no es un evento aislado. El Papa Francisco nos enseñaba la conversión pastoral y misionera y personal no puede ser un proyecto de unos pocos años, es una actitud constante, un compromiso que exige la iglesia de hoy. Debemos convertirnos, pues, hermanos, de varias cosas. La primera de ellas es el corazón. El corazón es el centro de toda decisión. Convertirse implica dejar que Dios transforme nuestros afectos. De la vanidad a la humildad, del rencor al perdón, del egoísmo al amor generoso. Es lo que decía, es el cambio de dirección, como esa escolta de conversión a la derecha. Voy por el camino del odio, del rencor, me voy al del perdón, al del amor. Voy por el camino de la envidia, del egoísmo, me voy por el de la generosidad. ¿Por qué camino andas caminando ahorita? Desde tu corazón. ¿Cómo están tus sentimientos? En pocas palabras. Decía San Juan de la Cruz, el corazón humano es donde debe haber una conversión continua, un morir al yo para renacer en Dios. ¿Qué sentimientos debes transformar? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu corazón? Hay odio, hay rencor, hay tristeza. Pero luego también tenemos que pasar a otro nivel. La conversión de la mente. No basta sentir, hay que entender y vivir la verdad. La conversión implica desaprender lo falso y aprender a pensar como Dios piensa. Es que así me lo enseñaron. Sí, pero ahora tú puedes aprender una forma diferente de vivir. Es que yo nomás lo sabía así, pero ahora lo puedo aprender ¿cómo? En esa relación con Jesús. Tengo que cambiar mis ideas, tengo que buscar la justicia, la paz, buscar la voluntad de Dios, viendo de qué alimento mi mente. Hay una frase que dice por ahí, somos lo que comemos. Si comemos puras hamburguesas,
3 veces al día durante un año, ¿qué va a pasar? De hecho, hay una película de eso, si la quieren ver. Se llama Super Engórdame. Alguien que hace un experimento de hacer eso un año todos los días, puras hamburguesas de McDonald's, si luego la quieren ver. Pero bueno, soy responsable de lo que consumo emocionalmente, soy responsable de lo que consumo mentalmente, qué ideas tengo. Así como me preguntaba qué sentimientos de odio, de rencor, de tristeza, qué ideas tengo en mi mente. A mí no me cabe en la cabeza que llegan, oiga padre, ¿sí es cierto que va a pasar esto? ¿Qué? Es que viene una película. Si vas al cine a aprender la fe, pues de entrada estamos mal. Pero contaminamos nuestras ideas, hoy todos nos lo creemos, todo lo que vemos en Facebook, en TikTok, y ya luego me llegan con cada barrabasada, porque no somos responsables de nuestra mente. Entonces tenemos que transformar mis emociones, tengo que transformar lo que está mal en mi corazón, pero también transformar lo que está en mi mente. A lo mejor soy alguien súper mal pensado en lo sexual, o en la envidia, o siempre estoy sospechando, o siempre estoy juzgando y pensando mal del otro. Tengo que transformar y convertir mi mente, pero también tengo que convertir mis obras. La verdadera fe se refleja en la acción. Si el corazón y la mente se convierten, se tiene que notar en la vida diaria. ¿Cómo se va a notar? En mi oración diaria, en mi forma de servir a los pobres, a la iglesia, en mi ministerio, en cómo predico con palabras, pero sobre todo con el ejemplo. Es decir, una fe sin obras es una fe muerta. Hay una frase del mismo apóstol Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Entonces tengo que convertir el corazón, tengo que convertir la mente, y entonces mis obras se van a convertir. La bronca es cuando empiezo nomás por las obras. Por eso les decía, ya incorporamos el rosario todos los días. Pues sí, pero no cambiaste la mente, no cambiaste el corazón, no examinaste delante de Dios lo que estaba mal, no lo dejaste actuar mediante el Espíritu Santo, no sentiste un dolor, no practicaste los sacramentos. ¿De qué sirve que le añadas algo? Sí hay que añadir obras, sí, pero esas obras deben ser producto de un cambio, de una conversión en el corazón y en la mente, si no solamente van a ser pegostes, van a ser añadidos. Y entonces ya podré salir a una vida pastoral. Y entonces mis acciones hacia afuera van a ayudar a que el grupo se transforme, a que el ministerio se convierta, a que si hemos estado caminando por un camino erróneo, lo cambiemos a un camino correcto en cualquier área, ya sea con nuestras palabras, con nuestras acciones, atendiendo a los necesitados, a los que sufren. Pero es ese proceso, corazón, mente, obras y ministerio. Si no, vamos a ser puros pegostes y vamos a convertir esto en un Frankenstein. El Espíritu Santo es el alma de toda conversión. Nada de esto se logra por las fuerzas humanas. La conversión es obra del Espíritu Santo que nos ilumina, nos guía y nos fortalece. ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a este árbol, arráncate de raíz y plántate en medio del mar. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe, si tenemos fe, le puedes decir a ese rencor, arráncate de raíz de mi corazón y vete a plantar al desierto. Si realmente tuviéramos fe y dejáramos que el Espíritu Santo actuara, le diríamos a ese resentimiento, a ese odio, a esa pereza, a esa lujuria, a esas mentiras, arráncate de raíz. Y el Señor lo puede hacer. Por eso el alma de toda conversión es el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe. Yo voy a hacer lo que me toca, pero le voy a dejar su chamba a Él. Una vez más, ¿de qué tienes que convertirte? Pues dile a eso, arráncate de raíz y vete a otro lado. A lo mejor traes una gran tristeza, a lo mejor traes un gran pesimismo, una gran angustia, un gran dolor. Dile con toda la fe y confiando en el Espíritu Santo, arráncate y vente a plantar allá. Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para la conversión. Cada uno de nosotros está llamado a escuchar esa voz hoy, no mañana. Cada jornada, cada acción, cada pensamiento es una oportunidad de conversión. Quien se encuentra con Cristo y se deja transformar por Él, nunca vuelve a ser el mismo.
se convierte en testigo de esperanza. Hay una frase que dice por ahí, el amor y el dinero no se pueden esconder, ¿verdad? Quien tiene dinero, se le nota cómo gasta, cómo vive. Quien está enamorado, se le nota. Ay, los ojitos de borrego a medio morir. Yo le diría, quien deja que el Espíritu Santo actúe, se le nota. Quien tiene a Dios, se le nota. La gran pregunta es, ¿a mí se me nota que Dios está en mí? ¿En mis palabras, en mis acciones, en mi modo de vivir? ¿Se me nota? Y si no, el pasado ya se te fue. El futuro, quién sabe llegue. Hoy es el tiempo de convertirnos, de convertir la mente y el corazón para que entonces pueda haber obras. De verdad, hermanos, la conversión es una necesidad. ¿Por qué? Y con esto voy a concluir. Porque tienes derecho a ser feliz. No te conformes con una vida mediocre. No te conformes con una vida viviendo en el pecado. No te conformes con una vida viviendo en la tristeza. Eres hijo de Dios, vales la sangre de Cristo. Hasta el diablo te tiene que tener miedo, porque Dios es tu papá. Pero nos conformamos. Vale la pena convertirnos porque somos obra de Dios, porque merecemos vivir bien, porque merecemos paz. A lo mejor las cosas no van a cambiar a mi alrededor, pero yo puedo cambiar. La fe no necesariamente transforma las circunstancias, la fe transforma al creyente. Y entonces voy a ver la vida de otra manera, y entonces la voy a vivir y experimentar de otra manera. Pero no te conformes, no fuiste creado para poquito. El chamuco te va a hacer creer, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, estás viejilla, estás chueco, no estudiaste, estás gorda, estás feo, estás chaparro, estás grandote, estás lo que quieras. No, soy hija de Dios, soy hijo de Dios y merezco una vida digna, y por eso me voy a convertir y me voy a dar la oportunidad de ser la mejor versión de mí, porque para eso me creó Dios. Le voy a dejar que Él actúe y me transforme, que transforme mi mente y mi corazón para ser una nueva creación, para ser una nueva persona. Y entonces se me va a notar. Si no se te nota, no te agüites. Por eso dice el Señor, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. No se me nota, pero a partir de hoy se me va a empezar a notar. No se me ha notado, pero a partir de hoy ese cambio empieza. O ya se me empieza a notar, la perseverancia va a ser algo clave. Que el Señor, pues, hermano, nos dé la gracia de seguir convirtiéndonos, de seguir caminando cada día. Ya en una segunda parte le continuamos antes de que me saquen la tarjetita por allá. Pero hasta aquí, antes de irme, ¿alguna pregunta, sugerencia, queja, aclaración, crítica, chisme? Pregúntenme, porque si no, me salgo aquí, no nada, me salgo y ya me agarran 2, 3. Oiga, padre, esto. Oiga, padre. No, pues a lo mejor tu pregunta o tu comentario le puede ayudar a alguien más. ¿Entonces seguros que nada? ¿Cuándo va a regresar otra vez? ¿Cuándo voy a regresar? Solo Dios lo sabe. Esperemos que me vuelvan a invitar y nomás es cuestión de ir checando el calendario. Y si me invitan, yo soy bien sinvergüenza. Cuando puedo, con todo gusto voy. Ya solo que no pueda, pues no, ¿verdad? Pero sí podemos organizar el calendario. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña oración para finalizar. Pónganse de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, Creador y Salvador, hoy venimos ante ti con el corazón abierto y humilde, reconociendo nuestra fragilidad, nuestras heridas y nuestras ataduras. Señor, tú conoces cada rincón de nuestra alma, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que nos aleja de ti. Tú ves nuestras cadenas, el egoísmo que nos encierra, la indiferencia que enfría nuestro amor, el rencor que envenena nuestros corazones, la tibieza que nos impide brillar, el miedo que nos paraliza y todo aquello que nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos. Padre misericordioso, hoy queremos entregarte todo aquello que nos esclaviza, todo lo que nos impide amar como tú nos amas, todo lo que nos aleja de la luz del Espíritu. Queremos que nuestro corazón se rinda ante ti con sinceridad y confianza, porque sabemos que solo tú puedes transformar lo que está quebrado, limpiar lo que está manchado y dar fuerza donde hay debilidad. Señor Jesús,
Tú que viniste a este mundo para llamarnos a la conversión, te pedimos que toques nuestros corazones con tu mirada de ternura. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas con humildad, a arrepentirnos con sinceridad y a dejarnos renovar por tu gracia. Haznos valientes para dejar atrás todo lo que nos ata al pecado, a la tristeza, al egoísmo y a todo aquello que nos impide vivir plenamente en ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros con tu luz y tu fuerza. Guíanos en cada decisión, fortalece nuestra voluntad y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Que cada pensamiento, palabra y obra sean reflejo de tu presencia en nosotros. Que aprendamos a caminar con confianza, libres de miedo y abiertos a servir a los demás. Señor, queremos ser transformados por ti. Queremos que nuestros corazones se vuelvan a ti cada día, que nuestra mente se llene de tu verdad y que nuestras acciones sean fruto de tu amor. Ayúdanos a caminar en conversión constante, a no conformarnos con la mediocridad ni con la rutina, sino a buscar siempre la santidad, la bondad y la alegría de vivir según tu voluntad. Señor, confiamos en tu misericordia infinita. Recíbelo todo, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras resistencias. Toca lo profundo de nuestro ser y haznos nuevas criaturas, capaces de amar, perdonar, servir y vivir en plenitud del Evangelio. Que esta oración, Señor, sea un acto de entrega total. Que cada uno de nosotros pueda decir con sinceridad: aquí estoy, Señor. Transforma mi corazón, guía mis pasos. Haz de mi vida un reflejo de tu amor. Te lo pedimos con fe, con esperanza y con la certeza de que tú nos amas y nos sostienes siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.